Y seguimos en EBTV hoy 19 de noviembre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho. Y en este último segmento hay que insistir que uno de los graves problemas de Venezuela es el contrabando por corrupción. ¿Y cuáles son los principales problemas del contrabando en Venezuela? El primero es el combustible, porque lo que mueve el país, porque en Venezuela no hay trenes, es los vehículos de transporte en motor de combustión interna, bien sea diésel o de gasolina. Pero ¿qué pasa? Que el gran contrabandista de Venezuela es el gobierno venezolano. Y la gran dirección de contrabando no es otra cosa que la Dirección de Mercado Interno de PDVSA en la Campiña. Allí comienza el gran guiso venezolano, porque resulta que desde ese sitio se controla el combustible que se le vende a las embarcaciones, pero que en vez de salir a pescar, los pescadores salen con combustible subsidiado para ir a venderlo en alta mar. Corrupción. Pero es que además el otro grave problema que tenemos, que es la destrucción del medio ambiente y sobre todo en el estado Bolívar y todos los cauces que alimentan el río Caroní, que lo están llenando de sedimentos por prácticas ilegales de la minería en esa zona. Pero ¿cuál es el motor de esa tragedia? El combustible. ¿Y quién maneja eso? La Dirección de Mercado Interno de PDVSA. Si usted controla el suministro de combustible, usted puede regular el proceso de la minería. Y el que se salga del redil, pues por supuesto para eso tienen los tucanos, o tienen los broncos, o tienen los Sukhoi, o tienen los F-16, o tienen los helicópteros artillados, o tienen los soldados a pie y a pata, y los coge a tiros. Pero tienes que poner orden. El otro tema es que ¿cuál es uno de los precursores en la industria del procesamiento de narcóticos? 2. La urea, que la produce Pequiven o la importa Pequiven, y el combustible. ¿Y quién maneja eso? La Dirección de Mercado Interno de PDVSA en la Campiña. De manera que si usted quiere verdaderamente atacar el problema que significa el contrabando de combustible, tienes que descentralizar ese proceso. 1, tienes que privatizarlo. 2, y tienes que permitir que el combustible se venda a precio de mercado. De manera que el que quiera contrabandear combustible deje de ser negocio. Y los que van a utilizar el combustible para industrias no sacrosantas, como son la minería ilegal no regulada o el proceso de transformación de el sulfato de cocaína en clorhidrato de cocaína, o el proceso de purificación y de transformación del hachís en heroína, pero todo eso necesita muchísimo combustible y a eso lo tienes que atacar, pero desde el gran centro de contrabando en Venezuela, que es PDVSA La Campiña. Entonces a mí no me van a salir con el cuento de que hay que reflotar PDVSA, de que hay que pedir 30.000 millones de dólares prestados para recomponer ese chatarrerío que ni produce combustible, ni produce gasoil, ni produce bunker fuel. Lo que está produciendo es un gran guiso para 4 vivos, creyendo que en el país está lleno de bolsas. Y en Venezuela, bolsas pocos, esclavos muchos, pero gente que sepa el cuento, existimos y no nos van a tirar talco en la cara. Esas son las realidades, sobre todo porque tú no puedes promover que se venga a invertir en Venezuela y vamos a seguir con ese cuento falaz de que es que cualquier negocio que se haga en Venezuela
el gobierno se reserva el 51% de la participación accionaria en el negocio, básicamente para controlar el robo. Ese tipo de bolserías se tienen que acabar, y lo que hay que plantear es que quien quiere invertir en Venezuela lo puede hacer a través de joint ventures y corporaciones que coticen en la bolsa venezolana y que coticen en la bolsa extranjera donde está la casa matriz. Porque la única forma de que se porten bien es que, por ejemplo, Chevron tiene operaciones en Venezuela y tiene que obligarle a vender ADRs en la bolsa venezolana. Pero también, si Chevron se come la luz, las noticias negativas que le salgan de la mala práctica en Venezuela le puedan afectar el precio de sus acciones y sobre sus accionistas en Wall Street. Y lo mismo hay que plantearlo con Shell, que cotiza en la bolsa de Londres, en la bolsa de Holanda y en la bolsa de Nueva York, pero también tiene que vender acciones en Venezuela. Porque la única forma de tener transparencia y equidad en el ejercicio de las corporaciones es que sean corporaciones públicas que le rindan cuentas a su junta de accionistas, su junta de directores y, por supuesto, a la opinión pública. Ya hay que dejar ese cuento metido entre una cueva de bandidos donde PDVSA no podía ser auditada, donde no hay cifras claras desde hace muchísimos años y el mérito se acabó. Bueno, pues que el que quiera invertir en sacar petróleo contrate a los mejores ingenieros que ellos consideren. Y si dentro de los que van a considerar toman en cuenta a personal petrolero formado en Venezuela que calza las botas para hacer el trabajo, lo contratarán, como sucedía en la Venezuela antes de 1976, donde más del 80% de la plantilla de todos los empleados de las 30 corporaciones que sacaban petróleo en Venezuela eran venezolanos, formados por ellos, pero eran venezolanos, eran petroleros venezolanos. De manera que si nosotros somos capaces de ofrecer gente calificada, honorable, que pueda hacer el trabajo, pues esa gente invertirá en Venezuela y contratará venezolanos. Pero si nosotros no somos capaces, hasta que no nos volvamos a formar, pues tendrán que traer importados, porque así funciona en todo el mundo. Porque los negocios de alta inversión en tecnología solo contratan a los más capacitados y a los mejores. Y esos son los retos que tenemos los venezolanos. Pero no porque tenemos cédula, no. Es porque verdaderamente somos excelsos y mejores y podemos competir de tú a tú con forasteros. Esos son los retos de Venezuela si verdaderamente queremos salir de la cloaca donde nos metieron estas ratas en los últimos 30 años y queremos pasar a ser un país de primer mundo con una aspiración de ser felices y ser propietarios. Muchísimas gracias y ya saben, no dejen de leer. En este caso, Los 4 Reyes de la Baraja de Francisco Herrera Luque, porque hay que conocer nuestro pasado y para dónde tenemos que ir. Hasta luego.